Muy buenas amantes de la productividad, bienvenidos, soy Mr. Productivo y en este vídeo vamos a hablar sobre las 7 preguntas y respuestas más frecuentes que nos van a hacer en una entrevista de trabajo. Si quieres evitar las preguntas trampa más frecuentes, estate atento, quédate hasta el final del vídeo porque realmente estarás preparado para superar estas preguntas con éxito. La primera pregunta que nos van a hacer una entrevista de trabajo va a ser el típico "Cuéntame sobre ti". Con esta pregunta el entrevistador lo que busca es tantear el terreno, ver cómo respondes, y créeme que en este sentido es mucho más importante lo que haces que lo que dices. Es decir, es mucho más importante tu tono de voz, tu postura corporal y tu lenguaje no verbal, es decir, los gestos que haces, la mirada que tienes al entrevistador, que tu discurso. Por tanto, mis consejos para esta pregunta del "Cuéntame sobre ti" van enfocados a que te relajes, a que sepas y que digas en unas breves líneas quién eres, qué haces ahí y por qué has ido a la entrevista de trabajo. Un ejemplo sería: hola, soy Mr. Productivo, tengo 35 años, estoy en esta entrevista de trabajo porque la vi hace 4 días y estuve muy interesado nada más verla. Llevo 5 años trabajando en el sector y creo que soy el candidato ideal para esta entrevista. Olvídate de decir si hoy has comprado el pan, si había mucha gente en el metro o si has estado esperando 10 minutos el tren. Olvida eso, olvida lo banal, céntrate en describirte en unas sencillas líneas y olvida contar tu vida. Pregunta número 2. ¿Cuáles son tus defectos y cuáles tus virtudes? Esta pregunta es muy interesante y tenemos que llevarla preparada y trabajada desde casa. Muchas veces caemos en decir en que conocemos cuáles son nuestros defectos, pero no cuáles son nuestras virtudes. Por tanto, tenemos que considerarnos de alguna manera u otra que somos un producto, que tenemos nuestras ventajas, pero también estamos trabajando en nuestros inconvenientes temporales. Por ejemplo, un tipo de defecto que podríamos decir es que somos un tipo de persona que se nos pasa el tiempo volando en el trabajo. ¿Qué estamos intentando decir subliminalmente con esto? Pues que nos gusta tanto nuestro trabajo que una vez entramos en nuestro trabajo y salimos, apenas nos hemos dado cuenta del tiempo, porque estamos absorbidos. Esto sería un tipo de defecto que lo estamos volviendo una virtud. Y la virtud es que nos gusta realmente lo que hacemos. Por ejemplo, otro tipo de defecto que podríamos decir, si es el caso, es que somos tímidos. Por tanto, en este caso podríamos decir que somos tímidos, pero que estamos trabajando en ello, apuntándonos en actividades grupales, estamos yendo al gimnasio y estamos intentando conocer gente nueva, socializando y estamos poco a poco siendo más sociables. Por tanto, queremos enfocarlo que los defectos, una vez trabajados, podrían ser algo positivo. En cuanto a las virtudes, dentro de esta pregunta 2, podríamos decir que nos gusta trabajar en equipo, que eso suele gustar bastante a los reclutadores, o por ejemplo, que estamos motivados y que venimos cargados de ilusión en nuevos proyectos. Otra pregunta que se suele hacer es: ¿has estado mucho tiempo sin trabajar? Es muy importante para esta pregunta que nos sepamos nuestro currículum de pe a pa. Esto quiere decir conocer todos los detalles. En esta ocasión, si hemos estado más de 3, 6 meses o incluso años sin trabajar, que puede ser el caso y créeme que es más común de lo que te piensas, podríamos decir que hemos estado aprovechando el tiempo para formarnos. Por ejemplo, si somos programadores, podríamos decir que hemos estado haciendo cursos online para reciclarnos, para no perder esas habilidades que teníamos, o incluso que has estado también dedicando tiempo a trabajar en proyectos propios. Otra manera de enfocarlo sería que has estado esperando el tiempo para que saliera una entrevista de trabajo, una oportunidad para trabajar que realmente estuviera a la altura de tus competencias. Yo personalmente lo enfocaría en que has dedicado ese tiempo para seguir formándote, incluso para mejorar tu inglés y también para vivir experiencias que de otra manera te sería más difícil. Pregunta número 4. ¿Por qué te tendríamos que elegir a ti? Aquí brevemente tienes que tocar temas como tu experiencia, como tu formación y como tu motivación. Por ejemplo, si tienes gran formación pero apenas tienes experiencia, puedes decir que estás muy motivado, que aprendes rápido, que te incorporas rápidamente, que eres responsable
y de esta manera suplir esa falta de experiencia con las otras dos áreas que serían la formación y la motivación. Lo mismo sucede si tienes mucha experiencia, tienes mucha motivación, pero no tienes formación. Podrías decir que, aunque conoces un poco la temática aplicada de esa formación que no tienes, es decir, has trabajado, por ejemplo, en áreas de marketing online, pero no tienes esa formación específica, puedes decir que estás empezando un máster online para académicamente suplir esa competencia que todavía no tienes. Por tanto, fíjate en estas tres áreas: formación, experiencia y motivación, cuál es tu punto débil, y tienes que saber potenciar las otras para que no flaquee nada y para que ese entrevistador apenas se dé cuenta. La pregunta 5 es: cuéntame sobre un momento difícil en tu anterior trabajo. En muchas ocasiones, en anteriores trabajos, seguramente hemos tenido momentos realmente complicados, ya sea que nos han hecho el vacío, ya sea que hemos tenido situaciones verdaderamente rocambolescas, pero en este caso no nos están preguntando por mera curiosidad. Lo que quieren saber es si eres una persona que se centra más en el problema o en la solución. En este caso puedes decir un problema, como podría ser si eres auxiliar administrativo y cambiaron el software, lo que supuso 3 semanas de caos en tu trabajo. Podrías decir que tu jefe decidió cambiar el software y principalmente a vuestro grupo de trabajo os costaba mucho adaptaros al nuevo software, porque tendríais que sacar 2 IRPFs y los IVAs trimestrales, pero gracias a formaros mediante vídeos de YouTube en casa, incluso haceros un grupo de WhatsApp y compartir pequeños detalles de la formación que ibais teniendo fuera de casa, os pudisteis adaptar a ese nuevo software para sacar todas las facturaciones de la empresa a tiempo y os supisteis anteponer ante un problema. Esto es un ejemplo que puede pasar, pero fíjate en aquel problema que tuviste, a lo mejor con un compañero, a lo mejor con tu jefe o a lo mejor con un cliente, y céntrate más en qué soluciones propusiste más que en ese problema en sí. La pregunta 6 es: ¿dónde te ves de aquí a 5 años? En esta pregunta, créeme que suele caer mucha gente. Puedes responder las otras preguntas correctamente, que si patinas en esta, créeme que no te van a tomar en mucha atención. En esta pregunta lo que tienes que decir básicamente es acordarte de las tres áreas de formación, experiencia y motivación. Tienes que trabajar estas tres áreas y saber venderlo correctamente mediante un enfoque adecuado. Esto es muy sencillo. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Me veo con más formación, con más experiencia dentro de la empresa, quizás asumiendo un trabajo donde tengo más responsabilidad y me veo más competente e igualmente motivado para afrontar los retos diarios en la empresa. Esto es una manera de responder sin tener que mojarnos demasiado y sin tener que dar detalles que no vienen a cuento. Una manera no correcta de responder a esta pregunta sería: me veo siendo mi propio jefe, o me veo siendo el jefe de la empresa, o me veo viviendo en otra localidad. Evidentemente, a la empresa le interesa un trabajador long term. Esto quiere decir que le interesa un trabajador que se vea a largo plazo dentro de la empresa, quizás con más competencias, quizás asumiendo más responsabilidades, pero evidentemente no les interesa una persona que a los 3 o 6 meses se vaya a ir de la empresa después de formarlo. Por tanto, prepárate bien esta pregunta porque te la van a preguntar. Y llegamos a la séptima pregunta, que es una pregunta trampa. Esta pregunta es: ¿tienes alguna pregunta que hacer? Muy bien, muchas personas son las que dicen: no, todo bien, no tengo ninguna pregunta. Es muy importante que sepamos hacer alguna pregunta a nuestro entrevistador, por muy contraintuitivo que pueda parecer, y preguntar preguntas que hayas trabajado en casa y que demuestren al entrevistador que eres una persona responsable y que ha hecho sus deberes. Esto puede ser preguntas como: ¿cuáles son los programas formativos de la empresa? O ¿cuál es el sueldo del puesto de trabajo? Si todavía este sueldo no se ha especificado. Esto demuestra que estás realmente interesado y que eres una persona que hace preguntas específicas, pero
No preguntas cerradas de sí o no, sino preguntas abiertas que van a hacer que el entrevistador también te sepa responder preguntas que él se tiene que tener preparado. Como ya has visto, son 7 preguntas que tienen trampa, pero que si nos las preparamos correctamente y le damos un enfoque adecuado, podemos responder efectivamente y podemos dar una imagen de seriedad, responsabilidad y sobre todo de amabilidad. Si te gustan estos vídeos, te sugiero que te suscribas, tengo más tutoriales, tengo más tips para ti. Suscríbete, estate atento, nos vemos en los próximos vídeos y muchos éxitos para tu próxima entrevista de trabajo. Nos vemos.